La pandemia nos cambió la vida a todos. Tuvo un impacto enorme en los indicadores de salud mental en muchas poblaciones, particularmente en la población de jóvenes, de estudiantes, de niños y niñas. Y hoy estamos en esa salida después de la pandemia, donde suponemos que eso va a tener un impacto positivo, pero sin embargo, también la pandemia fue una lupa que nos permitió mirar algo que a veces estaba demasiado abajo. Hoy sabemos que reunirse con amigos, generar vínculos con otros, son factores protectores para la salud mental de todos y específicamente para la población de estudiantes. Hoy queremos hablar sobre un estudio que se realizó para observar en qué están hoy día los universitarios, las universitarias, cómo se sienten emocionalmente, y para eso invitamos al psicólogo Álvaro Jiménez, académico de la Universidad Diego Portales y también investigador de un núcleo que se dedica específicamente a esta población, IMAI, que nos ha acompañado muchas veces antes en Sanamente. Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí. Hola Paloma, gracias a ti por la invitación a esta conversación. Quisiera partir por esto mismo que decía yo, y que, efectivamente esta población, por lo menos lo que hemos logrado cubrir aquí hasta ahora en el programa, indica que esta es una de las poblaciones más afectadas, la de los jóvenes, y que la pandemia tuvo un particular impacto en ellos. Sin embargo, no todo es la pandemia, y queremos saber qué este estudio ha permitido iluminar respecto de estas poblaciones. Sí, exactamente. Como tú dices, este grupo ha sido uno de los más afectados en contexto de pandemia, pero también para entender cómo se han visto afectados, hay que pensar también en su condición prepandémica. Y el grupo de estudiantes universitarios ya era un grupo particularmente sensible a los temas de salud mental. Tú recordarás que el año 2019 hubo algunos paros y tomas en algunas universidades precisamente en relación a estos temas. Y lo que sabíamos antes de la pandemia es que el grupo de la educación superior es un grupo de jóvenes que presenta una alta prevalencia de problemas de salud mental, particularmente trastornos ansiosos, depresivos, consumo de alcohol y ciertas drogas. Incluso más que los jóvenes de la misma edad que no asisten a la universidad, lo que es más o menos paradojal, ¿no? Porque uno supondría que el grupo más privilegiado accede a la educación superior y por lo tanto se debería ser un factor protector de su salud mental. Y debieran sentirse más felices en el fondo por estar en una situación de mayor privilegio. Son gente de mayor privilegio, con más recursos económicos, culturales. De hecho, el pasar por la educación superior a largo plazo es un factor protector, porque tienes más recursos para resolver ciertas adversidades, pero durante el periodo universitario pareciera ser un factor de riesgo. O sea, la vida universitaria en sí misma genera ciertas condiciones que pareciera afectar la salud mental de este grupo. Ya. A ver, déjame entrar un poquito en algunas cosas que dijiste antes. Lo primero es, la salud mental de este grupo antes de la pandemia, ¿ya venía deteriorándose? ¿Uno podía ver una curva en ese desarrollo? Es difícil responderlo con estudios chilenos porque hace muy poco que se vienen haciendo algunas encuestas con muestras relativamente representativas de la población universitaria. Pero en términos globales, en términos generales sí podríamos decir que ha habido un aumento en la prevalencia de ciertos problemas como síntomas ansiosos y depresivos fundamentalmente, y también consumo de marihuana. Y también sabíamos que eso era mayor que la población general, ¿sí? Es decir, que el grupo de adultos en general no universitario. Ya. Ahora avancemos sobre esta otra línea. ¿Cómo se caracteriza este grupo hoy y por qué? ¿Cuáles son las condiciones de la vida universitaria que hacen que estas personas se sientan de esa manera? Bueno, entrar a la universidad ya supone muchos cambios. Además, el grupo de la universidad generalmente son personas entre 18 y 25 años, es decir, adultez emergente, que ya es un periodo de la vida muy crítico en términos que hay que tomar varias decisiones. Entrar a la universidad supone un proceso de transición de un contexto altamente estructurado en las escuelas a un contexto... Que además ha sido una constante en toda tu vida. Exactamente, un contexto relativamente protegido, comunidades más pequeñas, a una institución, un contexto institucional donde te ves enfrentado a la necesidad de ser cada vez más autónomo, flexibilidad en términos más horarias, evaluaciones totalmente distintas, ¿sí? Y eso produce, los estudiantes no están siempre en condiciones de poder responder de manera adecuada al principio a estas transformaciones. Y además hay que considerar de que la educación superior en Chile ha sufrido grandes transformaciones en las últimas décadas. Solo menciono dos. Una de ellas es su expansión de la matrícula.
y lo otro la diversificación de la matrícula. Es decir, cada vez entran más personas a la educación superior y además cada vez entran más personas provenientes de grupos sociales que tradicionalmente no ingresaban a la educación superior. Lo que es una buena noticia, pero también supone una expectativa. Y la expectativa es algo muy difícil de manejar a esa edad, además. Exactamente, es una excelente noticia, pero supone también hacerse cargo de ciertas externalidades. Por ejemplo, entran cada vez más mujeres, muy buena noticia. Entran también cada vez más personas que son primera generación, ¿no? De estratos socioeconómicos más bajos. Claro, el primer niño o niña que logra ser universitario en su familia. Además y en él están sembradas un montón de esperanzas. Eso viene acompañado con muchas expectativas. Sobre todo también piensa, la gran política que ha impactado la educación superior en Chile es la política de gratuidad. Lo que supone la responsabilidad de haberse ganado esta para muchas familias, en los estudiantes, es altísimo, ¿no? Entonces, si tú tienes la combinación de más mujeres y además primera generación de estudiantes y de grupos socioeconómicos más bajos, necesariamente uno esperaría que aumentaran las prevalencias de problemas de salud mental, porque esos grupos en la población en general son más vulnerables. ¿Sí? Eso por un lado. Bueno, y a esto se suman las condiciones de pandemia que tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo impactaron a estos grupos y por qué tienen un impacto profundo las condiciones de la pandemia en estos grupos? Bueno, en primer lugar, estamos hablando de jóvenes y en ese periodo de la vida es muy importante la socialización cara a cara, la presencialidad, el apoyo de pares, ¿sí? Son personas que precisamente están ganando más autonomía porque están saliendo de sus familias y se están integrando a grupos de pares. Están diseñando su identidad en ese proceso, además. Exactamente, construyendo su identidad en función de la identificación con sus pares. ¿Sí? Y eso se vio interrumpido en contexto de pandemia, ¿no? Estaban más solos, se estaban enfrentando a un nuevo contexto educacional, institucional, de educación remota, en donde no pisaron las universidades, ¿sí? A pesar de que tenían esa idea de que así iba a ser su universidad en el futuro, porque hubo mucha desilusión en eso. Por supuesto que hubo mucha desilusión de muchos estudiantes, sobre todo los del año 2020, 2021, ¿no? Y además, en contexto de pandemia, muchos de estos estudiantes, y es algo que nosotros evaluamos, se enfrentaron a muchas adversidades, que son transversales y que algunas son específicas. Las transversales tienen que ver con alta incertidumbre económica en los hogares, ¿sí? Desempleo de algunos familiares, pérdida de reducción de ingresos, ¿sí? Pero también algunos problemas que tienen que ver con contagios por COVID de algunos familiares. Pensemos en la primera encuesta que hicimos fue en mayo-junio del 2020, es decir, primeros meses de la pandemia. O sea, la olla hirviendo. Contagiarse no es lo mismo que contagiarse hoy, ¿no? Y además, las mismas condiciones de educación a distancia fueron difíciles tanto para las instituciones como para los estudiantes mismos, ¿no? Para las instituciones porque en el fondo de un día para otro tuvieron que adaptarse, nadie estaba preparado, tuvieron que crear una infraestructura tecnológica para soportar esto. Y los estudiantes, además, en las condiciones de educación remota también supusieron muchas dificultades, por ejemplo, desde tener un computador o conexión a Internet, cosas así de básicas, hasta dificultades en términos de no poder concentrarse y estar sometido todo el día a clases online, ¿no? Álvaro, ¿qué nos dijeron hasta ahora? Porque se nos va el tiempo de la entrevista. ¿Cuáles son los grandes hallazgos de este estudio? Y por otro lado, ¿qué se puede hacer? Porque muchos tenemos familiares cercanos que están hoy día en la universidad y probablemente una de las pocas cosas que uno tiene a la luz es que esas poblaciones son vulnerables y necesitan acompañamiento. Sí, bueno, uno de los resultados es que ya sabíamos que antes que en torno a 1/3 de los estudiantes universitarios presenta algún problema de salud mental. En el contexto de pandemia encontramos que en el caso de las mujeres esto aumentó a casi un 50%, casi la mitad. Y en los hombres presentaban en torno a 1/3, fundamentalmente síntomas ansiosos y depresivos. Esto entre el año 2020 y 2021 se mantuvo estable para los síntomas ansiosos y depresivos, sin embargo el riesgo suicida aumentó. ¿Sí? Es algo que tenemos que ahora investigar más profundamente para entender por qué. ¿Sí? Disminuyó, sí, el consumo de alcohol y drogas, lo que es una buena noticia, y probablemente por la disponibilidad y por el hecho que estaban en sus casas, digamos, más acompañados, ¿no? Más supervisados por sus padres. ¿Consumir alcohol y drogas es un problema para la salud mental? Es un problema relevante y es un factor de riesgo relevante para la depresión, la ansiedad y el riesgo suicida. Sí. O sea, si uno tiene un hijo o una hija que tiene algún indicador de tener algún trastorno de salud mental, debiera recomendarle que ojalá no tome tanto. Es que decirle a un universitario que no tome es como quitarle una de las grandes promesas de la universidad, pero que no tome tanto, que se cuide, que se proteja. El problema en el caso de los universitarios que beben alcohol no es que beban alcohol, todo el mundo lo hace, es que cuando lo hacen hasta reventar. Claro. ¿Sí? En el fondo hay una cultura etílica que no es muy saludable, se toman para borrarse, ¿no?
Y eso bueno, también habla de la salud. ¿Por qué te quieres borrar en el fondo? hay una frase de un estudiante de medicina de una universidad altamente selectiva que escuché una vez que decía: nos revientan toda la semana a pruebas, a nosotros nos toca reventarnos los fines de semana en los carretes. ¿Sí? Ahora, tú también preguntabas qué tipo de cosas podemos hacer, ¿no? Bueno, hay una particularidad de este grupo, y es que hay altas barreras para que consulten en salud mental. Algunas de ellas son de carácter estructural y tienen que ver con la disponibilidad de servicios en las instituciones, que sin duda en eso todavía podemos avanzar bastante, pero otras que son de tipo actitudinal y que son incluso más relevantes. Por ejemplo, la principal barrera para que un estudiante que presenta problemas de salud mental hoy acceda a tratamiento es que cree que puede resolver su problema por sí mismo. ¿Sí? Que eso le pasa a todo el mundo. Exactamente, se pasa a Es bien todo el común mundo. en la población, digamos, pero Claro, es cultural en el fondo. Es cultural, es cultural. Y esto también está asociado a otro factor cultural, que es el alto estigma que existe, que De está tener asociado algún problema. a los problemas de salud mental. Mira, uno creería que los más jóvenes no tienen eso, o lo tienen menos que nosotros. Sí, lo tienen menos que nosotros, pero sigue siendo aún más relevante. Lo tienen mucho menos que los adultos mayores, porque son una generación que ha crecido, se ha socializado con un lenguaje del bienestar y la salud mental mucho más importante, ¿no? De hecho, eso explica que hoy en día una de las grandes demandas estudiantiles esté asociada a la salud mental, ¿no? Y que muchas veces hay una brecha generacional con sus profesores, con los directivos universitarios que no entienden, digamos, pero que te responden, pero la universidad siempre ha sido así, ¿no? Claro. Oye, y me retan porque me alargo, pero no vamos a alcanzar. Cuéntanos la cosa más importante que no nos has dicho del estudio. La cosa más importante del estudio es que es longitudinal y que por lo tanto seguimos a las mismas personas a lo largo del tiempo, desde que entran a la universidad hasta que van a salir. Y eso es importante porque nos va a permitir entender qué cosas del contexto de la educación superior afectan a la salud mental. Por ejemplo, una de las grandes demandas de los estudiantes es que la sobrecarga académica sería el principal factor. Claro. ¿Sí? No es tan claro. Sin duda que la sobrecarga académica es un factor de estrés relevante. 6 o 7 de cada 10 estudiantes percibe alta o muy alta carga académica en la universidad, pero no es tan claro que se asocie directamente a problemas de salud mental. Y otra cosa muy relevante es que los síntomas comienzan mucho antes de entrar a la universidad. A ver. Los síntomas ansiosos y depresivos comienzan en torno a los 14, 15 años. Ya. Es decir, que se trata de jóvenes que ya arrastran ciertas vulnerabilidades antes de entrar a la... ¿Cómo las podemos identificar los papás? Bueno, como también lo pueden identificar los mismos estudiantes también, ¿sí? En principio. Si tú percibes que hay ciertas dificultades emocionales o preocupaciones excesivas o ciertos problemas conductuales que tienen que ver con el aumento del consumo de alcohol o de ciertas sustancias, y además estas dificultades comienzan a interferir con tu funcionamiento cotidiano, es altamente probable de que tengas que pedir ayuda. Y es importante desactivar esta idea de que las personas pueden hacerse cargo por sí mismas. De todas maneras. Oye, una última cosa que me gustaría mencionar, tal vez tú la puedes cerrar, es esta de que uno de los factores protectores es el hecho de mantener vínculos y cultivar los vínculos. Sí. En el fondo, si yo veo que mi hijo o mi hija están solos, lo veo solo, lo veo muy encerrado, muy en el computador o muy para adentro, saliendo poco, ¿eso también es una alarma? Sí, uno de los principales factores protectores en salud mental es la cantidad y densidad de nuestros vínculos, que es precisamente la bomba que instaló la pandemia. Los niveles de percepción de soledad aumentaron muchísimo, es algo que también evaluamos. Y esto también supone un reto no solo para las familias en términos de poder percibir estas señales, sino que también para las mismas instituciones de educación superior. Generalmente tendemos a pensar en los programas de salud mental como programas de carácter individual, pero yo diría que más importantes son los programas de carácter colectivo. Creo que las universidades todavía tienen mucho por hacer en términos de lograr cohesión social al interior de las instituciones. Claro, una pega que nunca se ha tomado en serio dentro de una universidad. O sea, no es parte de las cosas que alguien quiere generar. A pesar de que se habla mucho de la comunidad no se cultiva tanto. Bueno, porque generalmente también hay otras demandas, ¿no? Claro. Que tienen que ver más con los aspectos académicos. Claro. Pero hoy en día sabemos que el sentimiento de pertenencia, el sentido de propósito de estar en una institución, de sentir que pertenezco a una comunidad, eso sin duda es un factor protector para la salud mental de los jóvenes. Álvaro, nos quedamos literalmente en los titulares, pero te tengo que cortar. Esperamos volver a tenerte aquí porque este es un tema muy importante y profundo. Muchas gracias por estar en Sanamente. Muchas gracias a ti, Paloma, por esta invitación a esta conversación.
Qué interesante la demanda que estamos instalando hoy día también a las instituciones para que modernicen su forma de ver la educación. Entraremos en una etapa donde tendremos tal vez menos carga académica, pero invertiremos en planes comunes que tengan, por ejemplo, una materia que nos permita aprender emocionalmente de nuestra vida. ¿Será esa una de las herramientas claves para el futuro? Parece que sí. Pero cómo las organizaciones se apropian de eso es una de las preguntas que les dejamos a las organizaciones.